Bienvenidos, bienvenidas a una jornada más de este Congreso de Movimiento Integrador organizado en torno a los hábitos. Crea tus hábitos, construye tu vida a tu manera, a la medida de tus sueños, como tú quieras. Me toca presentar a nuestro próximo ponente, Jaime Hume Figueroa. Él es un enamorado de la naturaleza y está por el cuidado del medio ambiente. Ingeniero de profesión, ¿sí? Padre de 4 hijos. Hizo una transición, ¿sí?, que pasó de la vida urbana a vivir en la naturaleza y a integrarse de tal manera que su antejardín es la naturaleza y su patio exterior también. Él desarrolló su proyecto personal llamado Tarrito, que es un container, ¿no? Él tiene los conceptos de vivir con lo justo y lo necesario, integrado a la naturaleza, recuperar ese animal humano sano, instintivo, lleno de vida, de alegría de vivir, en el contacto con la naturaleza. Él es pionero en introducir ciertas tecnologías en Chile. De hecho ganó premios con lo que se refiere a compostaje, tratamientos de aguas grises e incluso todo lo que tiene que ver con baño seco. Él ha implementado una tecnología basada en los suecos, pero la mejoró, razón por la cual recibió premio, ¿no? Este hombre es maratonista, ultramaratonista, es capaz de correr 160 kilómetros en la Antártida y ha corrido toda su vida desde que tiene 13 años, ¿no? Pero así, sin necesidad de entrenamiento ni de ir a grupos específicos, sino por el instinto natural de conectar con el cuerpo. Pues bien, debido a que Jaime Hume vive en los cerros de Caleu, entonces no nos es posible hacer un contacto directo porque no hay señal, ¿no? Y él siempre está o corriendo en los cerros o trabajando en las tecnologías de los baños secos y de todo lo que él hace. Por lo tanto, hemos decidido compartir igual con ustedes su pensamiento, su ponencia y como ejemplo de que puede servir a muchos que nos está interesando a hacer un cambio de vida, hacer una transición por el tiempo, digamos, que estamos viviendo, la humanidad, por lo que estamos atravesando. Hay muchos que están volcando la visión y la mirada a cómo hacer una vida más natural o estar más en contacto con la naturaleza. De hecho, aquí los médicos recomiendan que para bajar el nivel de estrés, lo mejor es estar en contacto con la naturaleza. Eso hace muy bien. E incluso hay estudios, como comentaba Néstor Sánchez, por cierto, invitado también a este congreso. Él es experto en psiconeuroinmunología, que basta, por ejemplo, con mirar una foto hermosa de la naturaleza para que el cerebro reaccione. Y sin embargo, cuando te muestran una foto, no sé, con un aglomeramiento de la ciudad, también el cerebro reacciona, solo que uno es de manera positiva, produciendo alegría, serenidad, buenos químicos, y otra no tanto. Pues bien, entonces, dadas las explicaciones del caso, vamos a dejar a Jaime Hume, que va a tratar algunos temas como la visión ecológica de la basura,
también va a tratar el tema de esto de hasta qué punto nos hemos desconectado de la naturaleza y nos estamos enfermando. También algunos otros puntos como la dupla maligna, que es el consumismo y el que te prestan dinero para que te endeudes cada vez más. Bueno, todos estos temas los irá tratando Jaime como le parezca. Yo los dejo hasta aquí y ahora bienvenido Jaime y nosotros estamos aquí escuchándote. Pensar que cómo llegué hasta aquí es una larga historia. Primero, de pequeño fui tratado de niño hiperkinético en ese entonces, hiperactivo. Felizmente no me dieron fármacos. En ese tiempo no se daban fármacos, pero pasábamos castigados. Trataban de impedir la movilidad natural que uno tiene. Uno niño, yo lo único que quería era moverme, por lo tanto en el aula de clase era muy desordenado, lleno de anotaciones, no podía estar quieto, me costaba entender las materias, tenía déficit atencional probablemente porque no me interesaba. Estaba en mí el, el estar corriendo, el estar jugando, el estar disfrutando. Bueno, eso me llevó naturalmente a correr. Siempre corrí. En los juegos infantiles, cuando me venía a la casa de un amigo, corriendo. Después, ya cuando tenía edad de salir del vecindario e irme a los cerros, me fascinó. Corría por todos lados y siempre me llamaba la atención esto de sentirse libre y la sensación de bienestar que me ocasionaba el estar corriendo en ambientes naturales. Me acuerdo anécdotas, llegaba del colegio en la tarde, miraba un cerro que quedaba cercano a mi vecindario, el Cerro Manquehue, y que estaba nevado desde las 3/4 partes hacia arriba, y almorzaba rápido, me iba a tomar una micro, llegaba al lugar de partida y lo subía corriendo como podía hasta la cumbre y gritaba. Llegaba embarrado a la casa tarde, pero feliz. Era una sensación de libertad, una sensación de bienestar, de grandeza. Y siempre estuvo en mí ir a lugares, entornos naturales como el que estoy acá y correr. En los tiempos de universidad nos exigían hacer créditos deportivos. Bueno, y ahí me metí obviamente a correr también. Y como vieron que era bueno, me llamaron a la rama de atletismo. Y ahí conocí esto un poco más competitivo, esto de correr y de medirse con sus pares. Y empecé a correr distintas carreras, por la calle, después llegaron las carreras de cerro y empecé a correr. Y yo diría, cuando me preguntas desde cuándo corre, en realidad corro toda la vida. O sea, siempre ha sido algo natural. Y así fui escalando en esto de correr y de llegar rápido a lugares que era imposible llegar de otra manera, impensable. Entonces, para mí el pedestrismo era una forma de conectarme con la naturaleza, de botar toda esta energía interior y de llegar más rápido. Entonces podía subir un cerro que probablemente una persona lo haría en 2 días, yo lo hacía en horas. Y así empecé a subir distintos cerros y a correr distintas carreras cuando aparecieron las carreras de montaña. Y nunca me importó esto de que todos los paradigmas que me decía la gente, oye, pero ¿te has revisado el corazón? ¿Qué va a pasar con tus rodillas? ¿Qué va a pasar con tus caderas? Porque veían que siempre estaba corriendo y cada vez corría más en los cerros y cada vez más largas distancias. De hecho, mi primera maratón fue a los 32 años. Y mi primera ultra de 100 millas fue a los 50 años. Y he corrido muchas ultras y seguiré corriendo muchas ultras porque esto de correr es algo natural, es algo beneficioso, es algo estimulante, es algo sensorial, es un contacto con la naturaleza y eso a mí me gusta mucho. Y entonces uno se da cuenta que el correr es algo tan natural que lamentablemente los siglos de civilización nos han limitado esto porque nos facilitan la vida. El transporte, el estar sentado,
el no tener que moverse, todo se privilegia el desarrollo tecnológico para que estemos acostados o sentados principalmente. Y dejamos un mundo maravilloso que es usar nuestros pies para desplazarnos largas distancias en entornos naturales. Y eso para mí es darse cuenta de que como personas nos hemos disociado un poco de la naturaleza del ser humano. Además, me gusta correr con lo justo y lo necesario. Uno se da cuenta que con unos guaraches, con unas zapatillas minimalistas es suficiente. Yo incluso a veces corro algunos kilómetros a pata pelada y es muy placentero por lo demás. Y te das cuenta que no necesitas nada más que eso. Solamente lo justo y lo necesario para encontrarte en ambientes naturales, correr largas distancias y seguir corriendo. Con todo esto fui rompiendo paradigmas y me gusta romperlos porque cuando se rompe un paradigma todo vuelve a cero. Lo que fue ya no es, lo que era imposible empieza a ser posible, lo inverosímil empieza a ser creíble. Entonces el paradigma es del sobreentrenamiento, el primer paradigma. Oye, no estarás entrenando mucho, no estarás corriendo mucho. Es mito y leyenda. Si tu cuerpo te da, es porque puedes. El mito de la edad. Tengo 60 años, yo soy capaz de correr 100 millas competitivamente. Cuando me refiero competitivamente, compito con gente mucho más joven, que le llamo los mozuelos, y generalmente en una carrera ultra, la última que corrí, ahora por COVID-19 no hay carrera, llegaba dentro de los 10 primeros, a veces sextos, quintos, o sea, no hay un impedimento en la edad. Y los límites también. ¿Cuánto puede correr una persona? Parte corriendo 10 kilómetros, 40 kilómetros, 50 kilómetros, 100 kilómetros, 160 kilómetros. Entonces al final te das cuenta que son paradigmas que tú vas rompiendo. El otro paradigma es del calzado amortiguado, que en realidad el calzado es el que nos ha deteriorado el pie, porque pensemos que es como si viniera fallado nuestro pie de fábrica y nos dicen que tenemos que juntar los dedos, tenemos que elevar el pie, ponerle un arco para que no se desvíe y reforzar el talón. O sea, lo que estamos diciendo con eso, tenemos que calzar un pie porque ese pie viene fallado de fábrica. Y es exactamente lo contrario, tenemos que liberar el pie y dejarlo que él haga su trabajo para lo que fue diseñado, evitamos lesiones, mejoramos el equilibrio, la propiocepción, eh, el nivel de satisfacción es mucho, mucho mayor. Entonces son paradigmas que se van rompiendo y esto de tildar a los niños como hiperkinéticos, como si fuera una enfermedad, ya hay que darle fármacos, porque eso hoy en día se hace con los niños hiperactivos. Felizmente yo no recibí fármacos, hace tiempo no se hablaba tanto de esto, éramos niños desordenados, indisciplinados, nos retaban, nos castigaban, pero hoy limitar la naturaleza del ser humano, el movimiento, la hiperactividad, esto de sentirse que uno necesita moverse, lo encuentro increíblemente absurdo. Hablar del minimalismo es hablar de los pies bien puestos en la tierra. ¿Cómo me inicié yo en el minimalismo, en el correr minimalista? Corro de muchos años y el 2013 empecé a tener una serie de lesiones al sistema muscular principalmente, producto que corría mucho, ese era el diagnóstico. Y bueno, los kinesiólogos de la época que me auspiciaban, KMP, me dijeron, mira Jaime, no te vamos a atender más porque tú llegas después de una carrera a que te tratemos y piensas que con masaje, con todos los tratamientos que te damos, te dejamos listo para la próxima, pero esto ha sido recurrente en el tiempo. Probablemente tengas una lesión que hay que ver. Yo me hacía el leso porque en realidad me estaba yendo muy bien corriendo y lo único que quería era seguir corriendo y no me sentía cómodo que las lesiones pararan esto. Bueno, tuve que ir a hacerme una resonancia magnética, el acusete que le llamo yo, y acusó lo que tenía que acusar. Una lesión al labrum de la cadera derecha,
desinserción parcial del labrum, pinzamiento del labrum, y el equipo de médicos me dijeron, hay que operar, cortar ahí el labrum, limar los huesos para que no se produzca artrosis y comenzar un periodo de reintegro deportivo que va a durar su tiempo hasta que estés en condiciones de volver a correr nuevamente. Salí recontramente amargado, muy amargado por esto, porque toda vez que me estaba yendo bien y me sentía tan bien anímicamente corriendo, esta lesión iba a parar y truncar, digamos, mis ganas de seguir corriendo. Fui a 2 médicos más, traumatólogos, pero que eran deportistas. Revisaron mi situación con la resonancia, con todo, vieron la movilidad de mi pierna y dijeron, en realidad, podemos evitar la operación con un tratamiento kinesiológico, y también hay que pensar que tu labrum son como tus canas y tus arrugas. Y probablemente si vemos a una persona de tu misma edad, tengo 60 años actualmente, y que es sedentario, pese a ello va a tener un labrum quizás más deteriorado. Lo que pasa es que no lo siente porque no corre. Entonces, bueno, igual salí un poco más contento, pero esto de que el correr me ocasionaba más lesiones que una persona sedentaria me parecía curioso y extraño. Empecé a investigar, a googlear, y me encontré con el barefoot, que es un movimiento de acercarse a correr lo más cercano a estar descalzo. Me encontré con el libro Nacidos para Correr, que habla del tema de la amortiguación, que habla de las zapatillas, que habla de las tribus tarahumaras, que no las conocía, estos corredores de ultra distancia mejores del mundo y que corren en su infancia a pies pelados, juegan a un juego de la bolita, están kilómetros corriendo, y después cuando son más jóvenes y adultos se hacen ellos mismos sus calzados similar a los que yo uso, huarache o sandalias. Ellos se lo hacen con neumáticos de segunda y corren distancias enormes y no se lesionan. Bueno, al final ese ejemplo de las tribus ancestrales lo encontramos en otras partes del mundo también, que generalmente se anda descalzo y son corredores y no tienen lesiones. Bueno, ese es el problema. El problema entonces es el zapato inadecuado, y fui a Five Finger, que era uno de los calzados minimalistas que pude encontrar acá en mi país. Me compré mi primer calzado Five Finger. Son unos calzados minimalistas que son como un guante para el pie, quedan los deditos metidos en su alojamiento. No tienen amortiguación, es una suela delgada, es un caucho flexible, sin amortiguación, sin nada que regule ni controle tu pie. Y bueno, ese es un calzado minimalista, y entendí el por qué. Porque pareciera ser que el calzado nace de la idea de que nuestro pie viene fallado de fábrica. Y como viene fallado de fábrica, lo tenemos que proteger. Y lo protegemos de la siguiente manera. Le juntamos los dedos, le alzamos el talón, no sé por qué razón. Y como el pie empieza a tambalear, le ponemos un arco. Y sigue tambaleando, le reforzamos el talón. O sea, anulamos el libre movimiento del pie como si este vino fallado de fábrica. Bueno, vivimos con ese calzado, corremos con ese calzado, y eso es lo que en definitiva nos causa las lesiones. Los estudios hoy en día, aparatos de medición de cómo se transmiten las vibraciones con el contacto con el piso, han demostrado que efectivamente se transmiten las vibraciones por los calzados amortiguados, talón, rodilla, cadera, columna, y que en el tiempo serían las causantes de las lesiones de los corredores. Tanto así que pese a toda la tecnología que se ha invertido en zapatillas, en diferentes polímeros de diferentes densidades, elasticidades, geles y un montón de cosas, se siguen lesionando los corredores. Y es el tema que con ese calzado nosotros cambiamos la forma de pisar y enfrentamos generalmente con el talón y no con la parte delantera, que es la forma adecuada de hacerlo. Bueno, cuento corto, partí con mi Five Finger a los entrenamientos normales de mi club North Face. El bullying fue enormemente grande y poco a poco, día a día, fui avanzando en esto de ir readaptando mi pie. Y lo logré.
en años, ¿sí? El tendón de Aquiles se me creció, elongó y se engrosó. Y eso es doloroso, no es fácil. El metatarso se acolchó, los dedos se estiraron. De hecho, ahora calzo un número más. El pie, que era pronador, se neutralizó. Y aprendí a correr de esta forma particular, que es lo más cercano a estar descalzo. Y pasé todas las barreras había y por haber. Incluso algunos hacían apuesta que no lo iba a lograr, que estaba loco, que no funcionaba. Logré correr la maratón. Algunos decían, no, en el pavimento imposible correr con esos calzados planos que no tienen amortiguación. Falso, fue lo más fácil. Una superficie lisa, pavimentada, sale fluido el correr. Corrí maratones bajo las 3 horas con calzados minimalistas. Después las 100 millas, me dijeron, no, es imposible correr 100 millas, 160 kilómetros por terrenos accidentados, donde hay roca, superficie, tierra, barro, agua. Ni un problema, las 100 millas de la Endurance Challenge de North Face, con buen desempeño. Llegué entre los 10 primeros. Y después fue las 24 horas en pista, corriendo en una pista de recortar con una zapatilla minimalista. No, mientras todos llevaban como 3 o 4 pares de zapatillas para irse las cambiando en el camino, yo con la misma zapatilla terminé en segundo lugar, creo que con 173 kilómetros. Y lo más trascendental fue subir una cumbre, un cerro, reservada para zapatos de montaña, que es la cumbre del Cerro El Plomo, de 5.460 metros, en el cual hay un cruce en glaciar, es un terreno de montaña. Subí con mi Five Finger. Lo único incómodo fue cómo acomodarle los crampones para pasar el hielo, un nevero que hay que cruzar de unos 100 metros en ese entonces de nieve, pero lo logré. Bueno, algo que parecía imposible, pero no es tan imposible. Lo que pasa es que no pensamos que esos caminos que subimos nosotros lo hicieron nuestros antepasados, los incas. Es más, el Cerro El Plomo es un santuario inca, y ahí entregaron ofrenda al niño que se nombra como Cauripaxa en la cumbre del Plomo. Y los incas no tenían calzados como los que tenemos hoy en día. Por lo tanto, no es nada anormal ni extraño. El tema que el paradigma de que tenemos que estar con un zapato protegido y amortiguado es el que yo he ido rompiendo. Resultado de esto, posterior al tratamiento kinesiológico, que fue como de 8 meses, ya llevo 8 años con calzado minimalista, cambió completamente mi forma de correr. Corro distancias largas sin problema. Hubo un año que fui el corredor en Chile que corrió más ultras en el año, cerca de 1.000 kilómetros en carreras de cerro y con 44.000 metros de desnivel positivo acumulado. Una distancia considerable sin sufrir ninguna lesión. Recuperación rápida, trabajan los músculos que tienen que trabajar y viene la parte sensorial, que uno empieza a estar más cerca de la tierra. Tú ves que estás con un calzado que vas sintiendo, sientes las temperaturas, sientes las irregularidades, sientes las vibraciones, sientes el calor, el frío, etc. Entonces tu correr es mucho más sensorial. Pensemos que bajo los pies tenemos un montón de receptores que hoy yo lo estoy utilizando, que cuando estás calzado no los utilizas. Y vino una cosa, un fenómeno increíble que no estaba en los libros, que yo lo empecé a experimentar, la termorregulación. El pie ya no se me enfría para nada. Ando con calzado en invierno, con calzado minimalista, con guarache, con sandalias, y ningún problema. Ya no se siente el frío que habitualmente uno podría sentir con un calzado amortiguado, un calzado encapsulado. Así que van sucediendo un montón de cosas que uno recupera, de procesos que uno recupera algo natural. Y eso es para mí mi experiencia de haber corrido todo este tiempo con calzado minimalista. La visión ecológica de la basura. ¿Qué es este proyecto que yo vengo desarrollando ya hace unos cuantos años? Bueno, todo partió por mi experiencia. Pues. A mí me enseñaron a botar todo junto dentro de la bolsa de la basura, y así lo hacíamos todo en el vecindario. La bolsa de basura que se llevaba cerca de la casa, algunos vivarachos la tiraban un poco más lejos para que no estuvieran los perros deambulando por ahí. Al final ahí se acumulaba la basura
y se iba en el camión. Y eso era todo lo que nosotros conocíamos como el tema de la basura. Jamás nos enseñaron dónde iba a parar esa basura, qué pasaba con la basura. Lo mismo, fuimos criados todos que para arrastrar nuestras excretas hay que tirar la cadena. Y eso se va a una red de alcantarillado y se fue. Nunca supimos más de eso. Yo algo más supe porque en el barrio que vivimos, el barrio Las Condes, en el inicio no existía la red de alcantarillado público y teníamos fosas sépticas. Nos enterábamos de eso cuando un par de veces, me acuerdo, cuando la fue a limpiar el camión limpia fosa. Y el olor del recuerdo quedó. Luego vino el alcantarillado y era obligación conectarse al alcantarillado público para que todos nuestros desechos que se tiraban por la tina, el WC, el lavamanos, el lavadero y el lavaplato se fueran por ahí. Y el resto la bolsa negra. Eso es lo que supimos de la basura. Bueno, con el tiempo, acercándome a actividades outdoor y viendo lo que pasaba en la contaminación de ríos, mares y un montón de lugares que me tocó visitar, me quedó dando vuelta qué podía hacer yo. Y de repente digo yo, se dan las coordenadas mágicas y tengo que emprender un negocio y no dudo en emprender en lo ecológico. Y así empecé a trabajar con fosas sépticas plásticas, plantas de tratamiento y después me fui investigando qué es lo que había más allá. Y más allá me encontré con el saneamiento ecológico. Creé una razón social, EMU, y creé el proyecto La Visión Ecológica de la Basura. Y que pretende es hacerse cargo de los residuos orgánicos en la ciudad, enseñarle a la gente, proveerlo de las herramientas y productos adecuados para satisfacer estas necesidades. Me refiero específicamente al tratamiento de residuos orgánicos, que en Chile es cerca del 60% de lo que tiramos a la basura y se recicla muy poco todavía. Enseñar a la gente con técnicas fáciles podemos hacernos cargo de los residuos orgánicos, transformarlos en abono y que no vayan al relleno sanitario, porque cuando van al relleno sanitario vienen las penas del infierno. Pensemos que esa bolsita negra, llega un camión colector, la compacta, las mías, las tuyas, las del vecino, la lleva a una estación de transferencia donde se vuelve a compactar y se cargan en unos vagones de tren y se lleva distante de Santiago 35-40 kilómetros, donde está el relleno sanitario principal de la región metropolitana, y ahí se vuelve a compactar con tierra en un relleno sanitario supuestamente protegido, de que los líquidos percolados y los gases se controlen, etc. Pero al final los residuos orgánicos se empiezan a descomponer sin presencia de oxígeno y eso genera gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y otros gases que se pueden combustionar, pero en Chile estamos lejos de usar eso como combustión, por lo tanto se difunden a la atmósfera y nos vienen las penas del infierno. El cambio climático, se deteriora la capa de ozono, más radiación entra al planeta y empieza el calentamiento global. Por lo tanto, al darme cuenta de eso, dije, esto no puede ser. Y por otro lado, cuando visito distintos lugares donde estamos en una mega sequía, no podemos estar despilfarrando el recurso hídrico, agua pura, potable, para tirar la cadena. Una persona va 5 veces al baño en el día, 5 tiradas de cadena. En Chile en promedio la tirada de cadena son 10 litros, 50 litros de agua pura, tratada, que solamente lo usamos para arrastrar nuestras excretas, juntarlas con las del vecino, y en el pasado la tirábamos directamente a un curso de agua lacustre, ocasionando las contaminaciones y volviendo después a hacer plantas de tratamiento para evitar esto. Bueno, al final me di cuenta entonces que los residuos orgánicos y la excreta eran un problema serio, que yo podía hacer algo. Y así desarrollé el proyecto La Visión Ecológica de la Basura. Desarrollé una serie de productos en Chile, compostadores, vermicompostadores, bioreactores de compostaje, baños secos, para hacerme cargo de esto. Y para mí ha sido realmente enseñar a la gente estos buenos hábitos de separar en origen, tener un compostador en su casa
y transformar en abono, y luego empezar a hacer una huerta como la que yo puedo hacer acá, cultivar zapallos, no sé, hortalizas, hierbas medicinales. Si todo el mundo hiciera eso, en realidad el 60% de la basura en Chile estaría resuelto, y el resto con las campañas de reciclado del vidrio, de las botellas de PET, de las latas, estaría resuelto. Es un tema de hábitos que hay que inculcar y desarrollar en la población. Como me dedico, entre otras cosas, a correr por los cerros, conozco muchos parques naturales y lugares de esparcimiento outdoor, en los cuales veo la contaminación. Por un lado, queremos que la gente tenga más vida sana, sobre todo ahora en este periodo difícil que se vive con el COVID. La gente está encontrándose o redescubriendo o descubriendo la naturaleza. Por lo tanto, más áreas de esparcimiento se usan, pero no hay baños. Y pensemos que cuando uno va a un sendero, a un cerro, necesariamente le dan ganas de ir al baño. ¿Y qué generamos? Lugares muy hermosos que se empiezan a contaminar con la excreta, con orina, con los papeles. La gente no tiene hábitos, deja la basura ahí al ver todo sucio. Cuando uno ve algo sucio, dice, bueno, ¿qué importa que yo ensucie un poco más? Y así vamos contaminando. Entonces, el proyecto que he desarrollado yo, el desarrollo de los baños secos en Chile, lo estoy incorporando. Para mí es un orgullo ver los lugares que yo habitualmente corro y encontrarme con baño y que la gente lo está utilizando. O sea, realmente es emocionante. Y ver que en la ciudad cada día más, entre comillas más, porque es poco lo que se recicla en Chile, voluntariamente la gente está tomando conciencia y adquiriendo buenos hábitos del reciclar. Tomar los residuos orgánicos de la cocina, los del jardín, mezclar en un compostador, en un vermicompostador con lombrices, y transformarlo en abono. Ese es un gran avance. Las industrias, a veces por figurar que son ecológicas y a veces porque realmente dentro de sus políticas está el cuidado del medio ambiente, están incorporando herramientas más grandes que son bioreactores de compostaje que también desarrollé para hacernos cargo, por ejemplo, de los residuos orgánicos de casino. O sea, para mí es un orgullo que una empresa diga, mira, yo no boto mis residuos orgánicos de casino, los mezclo con los residuos de áreas verdes, los transformo en abono y los reintegro a áreas verdes. Entonces eso es un proyecto ecológico desarrollado acá en Chile con el nombre de la visión ecológica de la basura, que llevo años trabajando en eso. Hay muchas cosas que romper, muchos paradigmas, porque la gente el tema de la basura lo sigue viendo como basura y no ve como una fuente de nutrientes que hay que reincorporarlo a la tierra. Nosotros, por el modo que nos hemos organizado en ciudad, nos hemos disociado de este ciclo de los nutrientes. Entonces, ahí empiezan los problemas que nos vienen de vuelta con el cambio climático, el calentamiento global, la sequía, etcétera, etcétera. Y eso es un tema de hábito. Si a nosotros nos enseñan desde pequeño a reciclar los residuos orgánicos, que son parte de nuestros desechos, que tenemos que transformarlos en abono para reintegrarlo en la tierra y aprender a hacer agricultura urbana sustentable, hemos ganado mucho. Y muy necesario por lo demás. Pensemos que de las crisis, no sé por cuál va a ser la crisis que realmente nos va a destruir como planeta. La crisis del agua, la crisis alimentaria, la crisis psicológica, con todo este estrés que vivimos. Entonces, bueno, todo esto se va juntando en el tema de que en la medida que uno empieza a acercarse a la tierra, empieza a ver que está enferma, que la hemos enfermado y que hay que sanarla. Hay que forestar, hay que cultivar, hay que reciclar y volverle los nutrientes a la tierra para volver la vida. Pensemos que este es el único lugar que tenemos hasta el momento. Me tocó una experiencia muy especial, instalar un bioreactor de compostaje en el Observatorio La Silla, Observatorio Astronómico La Silla, este organismo internacional, la ESO. Y ahí hay agendado horas de telescopio por año, de distintas nacionalidades. Los cielos de nosotros en el norte de Chile son una maravilla. Y cuando uno le pregunta a los astrónomos, ¿ya hay posibilidades de vida en otro planeta? Ellos dicen, mira, en eso estamos, pero todavía no. Y cuando uno ve esas personas que están mirando el cielo y en su centro no están reciclando, o sea, no tienen bien puestos los pies en la tierra. Entonces, bueno, gracias a eso nació este proyecto y probablemente todos los observatorios de esta organización empiezan a reciclar sus residuos de casino
los transformen en abono y reforesten el lugar donde están habitando. Y mientras tanto sigan mirando el cielo, a ver si encuentran otro planeta, y que la experiencia de lo que estamos haciendo en la Tierra no sea la experiencia si es que se encuentra otro lugar donde vivir. Y tratemos de mejorar lo que tenemos. Entonces eso es un tema de hábito. Es muy simple tener en el balcón del departamento, en el patio de la casa, en la escuela, en el espacio público, en la industria, sistemas que reciclen orgánico in situ. Y eso es el proyecto de la visión ecológica a la basura. Es un proyecto verde, como lo que tengo aquí detrás mío. Aquí me encuentro en el patio trasero de donde vivo, en mi roca filosofal, contemplando la cordillera de los Andes, majestuosa. Allá atrás se ve la cumbre más alta de América, el monte Aconcagua, los cerros de la cordillera de la costa. Allá el famoso cerro La Campana, que al historiador naturista Charles Darwin impresionó. Y lo impresionó porque era un lugar maravilloso como el que estoy parado, en el cual se ve un mapa. La cordillera de los Andes, el valle de Caleu. Si estuviese sin bruma se vería el océano Pacífico. Vivir con lo justo y lo necesario. Eso involucra detrás de ello un concepto de minimalismo, que es un poco buscar un diseño que solamente contemple lo esencial para cumplir una determinada función. Cuando hablo de vivir con lo justo y lo necesario, bueno, para mí era buscar algo que me proporcionara felicidad. ¿Y por qué vivir con lo justo y lo necesario? ¿Por qué no vivir con todo lo que uno habitualmente tiene? Bueno, porque en realidad con todo lo que uno tiene, uno se pasa toda la vida influenciado por esta dupla maligna que yo llamo el marketing y la finanza, a tener, basado en el tener. Una sociedad de consumo que lo único que nos lleva es pensar que la felicidad es en tener cada vez más cosas. Y como el marketing hace muy bien su trabajo, estamos siempre en carencia permanente. Nos hace creer eso. Y como los recursos son escasos, nos presenta a su amigo, el de la dupla, la finanza, el que nos presta el dinero. Al final tratamos de obtener todo lo que supuestamente nos ocasiona felicidad endeudándonos. Y al final pasan los años y la mayoría de las personas vive pagando deudas. Y en realidad el nivel de satisfacción no era tan grande como parecía. Bueno, yo me fui dando cuenta con el tiempo que habían otras cosas que a mí me proporcionaban mayor satisfacción, no me proporcionaba un estrés económico el tratar de obtenerla, y que era muy simple. Y era nada menos que estar en ambientes naturales, acercarme más a la naturaleza, a la Pachamama, como le llaman algunos, a la tía madre tierra, y en ello encontrar felicidad. Entonces, en las actividades outdoor, yo encontré mucha felicidad y lo sigo encontrando. Y nace este proyecto de cómo desconectarme un poco del sistema. No puedo desconectarme en su totalidad. Tengo responsabilidades, tengo trabajo y debo estar cerca de la ciudad. Se dio una oportunidad de vivir en una parcela en Caleu. Caleu es un lugar maravilloso, rodeado de cerros, perteneciente a la cordillera La Costa, colindante con la quinta región, en la comuna de Tiltil, a 1150 metros sobre el nivel del mar. Y dije ya, parto. Y partí aprendiendo haciendo. Dije, voy a hacerlo todo de una manera que yo mismo lo haga y en ello encuentre placer. Y así fue. Y partí con un producto desechado, un container marítimo dado de baja, el cual sería mi hogar. Y empecé una autoconstrucción, apoyado con mi compañera de la época. Ya llevo 5 inviernos acá viviendo en un tarrito y lo fui implementando con materiales reciclados, haciendo yo el mobiliario,
autoconstruyendo y haciéndolo lo más ecológico posible que pudiera, aprovechando que me dedico al tema saneamiento ecológico. Obviamente no podía estar ausente en el tarrito, así que cuento con un baño seco del tipo Humanure, cuento con compostaje y lombricultura para los residuos orgánicos, cuento con tratamiento de aguas grises a través de unos filtros que yo hago, energía solar, pero lo más básico que uno se puede imaginar. Son 2 reflectores eléctricos, o sea, solares de jardín, que me proporcionan la suficiente luminosidad a las horas que necesito. El container lo orienté nororiente, que en este país es donde mayor exposición solar tengo, de tal manera que el sol tempranito en la mañana, directo a la cara para despertar temprano con las primeras luces y tener la mayor luminosidad posible, y también tratar de orientarme a este ciclo lumínico. O sea, despertar cuando aclara y dormirme cuando oscurece. Parece, parece utópico, pensando que toda la vida nosotros lo único que hacemos en la ciudad es alargar nuestro fotoperiodo, porque ponemos luces por todos lados y al final nos acostamos muy tarde y nos despertamos también muy tarde o de mal genio porque nos tenemos que despertar temprano. El agua, a través de agua de la tierra, a través de una noria. Lamentablemente estamos en una mega sequía en este país y se me secó la noria. Ahora recibo agua en camión aljibe. Aproveché todos los conceptos de ecológico, aprovechar la gravedad. Tengo un estanque elevado que me proporciona el agua. La ducha es por calentamiento solar pasivo. Una simple tubería de estas de polietileno negro, enrolladas y con un largo recorrido, me proporciona el agua caliente para ducharme a ciertas horas del día durante 7 meses. El resto caliento en mi cocina a leña, que es mi única fuente de energía. Uso una cocina a leña, en la cual caliento el agua, cocino, horneo, seco la ropa, y es la que me abraza en las noches frías acá cuando entro a Tarrito y me dice un calor de hogar increíble que uno empieza a disfrutar. Y bueno, en esto de vivir en un entorno natural tiene varias ventajas. Primero, no hay contaminación lumínica. Aquí las luces te la entregan la luz y las estrellas. No hay contaminación sonora. No hay vehículos. A lo más escuchas un gallo cantando temprano o alguna mula relinchando por ahí. El aire es puro. El espacio es gigante. Gigante. Uno incluso al principio se siente medio extraño porque no estamos acostumbrados a estar enclaustrados en edificios de departamentos. En las ciudades ya no hay casas, hay departamentos, uno sobre otro, mucha gente con una densidad poblacional enorme. Acá la densidad poblacional es bajísima. Hay aproximadamente 1,5 personas por hectárea donde yo vivo. Entonces los espacios son gigantes. El ambiente es acogedor, naturaleza, bosque nativo, vegetación nativa, fauna nativa, aves nativas. Entonces al final tu mundo es un mundo en el cual tú te insertas en la naturaleza. Bueno, por otro lado, este lugar lo escogí también porque soy corredor de cerro, practico trail running, entonces este es el paraíso. Nunca en mi vida salgo de mi tarrito y salgo a correr por infinidad de circuitos que he ido trazando. No tengo que desplazarme a algún lugar para ir a correr. Es realmente sorprendente la calidad de vida con tan poco que tengo. Y cuando digo tan poco, es entre comillas, porque lo poco lo pone la sociedad consumista. Lo poco es lo que te han enseñado que es poco. Cuando uno empieza a decir qué es lo que es poco para mí o qué es mucho para mí, cambia completamente el concepto. Para mí esto es grandeza. No tengo, para alguna persona yo podría parecer pobre. Vive en un container, una casa de lata. No tiene alcantarillado, usa un baño de cajón tipo Manure. No tiene agua potable, le traen en camión. No tiene luz eléctrica, usa unos reflectores. No tiene califón, usa el sol para calentar su agua.
usa una cocina antigua del campo a leña. Entonces, en realidad eh, no tengo ningún bien electrónico que podría estar en la ciudad. No tengo refrigerador. Uso unas vasijas de greda para refrigerador. No necesito almacenar alimentos. Compro localmente lo justo y lo necesario. ¿Para qué más? No tengo televisor. Tengo sí una radio para mantenerme informado y es mucho menos invasiva que la imagen de televisión. No tengo lavadora, no tengo secadora, no tengo lavavajilla, no uso aspiradora. Mi espacio es pequeño, lo limpio yo mismo, lo ordeno. Cuando encuentro que hace falta, hago un aseo profundo y listo. Lavo mi ropa a mano, uso poca ropa, la seco al sol y fantástico, me siento regocijado. No uso plancha, la ropa se estira solita. Y te vas dando cuenta que el vivir así, que pareciera ser en forma modesta, es realmente gratificante. Esto de vivir con lo justo y lo necesario, que podría parecer un eslogan, llevo ya 5 inviernos aprendiendo haciendo y cada día me conecto más con la naturaleza y con la simpleza de la vida. El preparar tu pan, oye, lo hago en 3 tiempos, aunque me dijeron que lo que hacía yo no era pan, era cualquier cosa menos pan, porque eh, lo hago, no lo amaso en el momento, mezclo distintas harinas, le agrego cereales, de todo, y lo tiro sobre la plancha de la cocina a, a leña y eso es suficiente y me queda muy rico. El poderte preparar tú tu comida, uso puros artefactos de fierro fundido, que pensemos que las ollas de fierro fundido, las teteras de fierro fundido, las pailas de fierro fundido, sartén de fierro fundido, fueron parte y piezas de maquinaria que hoy cumplen una labor importante. Reciclaron esas partes y piezas de maquinaria y además tiene una transferencia térmica enorme. Por lo tanto, se cocina muy rico, no se requiere detergente para lavarla. eh, Vas aprendiendo un montón de cosas ecológicas. Algo de cultivos hay. Acá atrás tengo mis zapallos que se me han dado, porque bueno, acá hay que aprender a convivir con las especies. Pues hay conejos, hay tencas, y el clima hacen complicado a veces tener cultivo, pero a futuro tendré mi invernadero para algunas hortalizas de primera necesidad que necesite. Sin embargo, ya los lugareños tienen, así que me proveo localmente cuando ellos tienen hortalizas. Y el mundo así uno lo empieza a ver de otra manera. Te alejas del consumismo, vives un estilo simple, te centras en las actividades afuera, no en el interior. Pensemos que en la ciudad el espacio que más valoras o que más te preocupa o el que más inviertes es tu casa, que es un espacio reducido para estar ahí. Y al final eso vas incorporando cosas que te dejan ahí y dejas de tomar contacto con la naturaleza. En cambio aquí es exactamente al revés. Mi espacio no tiene grandes cosas distractoras y mis grandes distractores y mis grandes cosas de interés están afuera, en la naturaleza. Así que este cambio que logré no fue fácil, hay que dejar muchas cosas atrás. Un poco me orienté al tema del desapego. Arrastramos tantas cosas materiales y tantas cosas espirituales que no nos dejan entrar más en la vida. Entonces, desprenderte de las cosas que realmente no requieres. Bicicletas que no voy a usar, relojes que no voy a usar, mochilas que no voy a usar. Bueno, y al final quedarte con lo justo y lo necesario, que lo valoras mucho. Porque lo ves ahí, hoy en realidad, ropa que no usas. ¿Para qué? Cuando uno ve un closet en ciudad, hay tantas cosas que no usamos. Y que en realidad en su momento las compramos porque pensábamos que la necesitábamos y no iba a ser feliz, pero parece que no nos hacían tan feliz, ya que las tenemos guardadas, botadas por ahí, no las ocupamos. Entonces, al tener lo justo y lo necesario, lo esencial, proporciona mucha felicidad. Entonces, he cambiado ese switch, me ha hecho muy bien y, y no me ha costado tanto como yo me imaginaba. Igual hay temores que uno
que uno tiene que ir enfrentando. Acá, por ejemplo, se dan tres cosas que generalmente atemorizan a las personas, porque son miedos también creados por la sociedad y estamos acostumbrados a eso. El frío, la noche, la oscuridad de la noche y el silencio. Entonces, eso fue una cosa que yo sentí, porque en la ciudad nunca sientes frío, nunca sientes oscuridad, al contrario, está siempre iluminada y, y se dan esas cosas que, y silencio menos. Pero acá te encuentras con eso y empiezas a escuchar el ruido de la noche y después ya te encanta, po. Te encanta sentir esas sensaciones.